Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la introducción y por tu presentación. Creo que el trabajo de FLAR y CIAT ha sido fundamental para apoyar al desarrollo del sector arrocero en Bolivia. Yo el día de hoy, como les dijo Eduardo, les voy a hablar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en el arroz, no solo a nivel de Bolivia, sino también a nivel regional y mundial. Mi nombre es Sergio Lioste, yo soy investigador en economía aplicada y muy orgulloso de decir que soy boliviano, soy de Cochabamba y soy uno de esos profesionales que se ha visto beneficiado del fortalecimiento de capacidades para el sector arrocero de América Latina. Estoy en representación de mi equipo de trabajo del Observatorio de Arroz para América Latina, el cual es apoyado por FLAR en conjunto con el Laboratorio de Economía Aplicada de la Alianza Bioversity International y CIAT. Quiero empezar mi charla un poco hablando sobre la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia de COVID que ahorita estamos viviendo es una pandemia no solo en el tema de salud, sino que por detrás ha desatado una nueva pandemia que es una pandemia de hambre y crisis económica en América Latina. ¿Por qué esta aseveración? Según las proyecciones de la CEPAL, las más actualizadas que sacaron a mediados de julio, el Producto Interno Bruto a nivel regional de América Latina y el Caribe se va a contraer en 9% y Bolivia después de muchos años va a ver una caída en su PIB del aproximadamente el 5%. Es probable que estas cifras que les vaya presentando vayan empeorando a medida que va avanzando la pandemia, esperemos que no. Pero obviamente esta contracción de la economía, el cierre de muchas empresas ha disparado las tasas de desempleo a nivel regional. Esperamos que se pierdan 18 millones de empleos hasta final de 2020. Eso significa una tasa de incremento del más del 5% en el desempleo. Y por supuesto eso va a mover la pobreza en lo que los economistas llaman un retroceso para la región de 10 años, ¿no? Entonces vamos a volver a los niveles de pobreza de hace 10 años, va a incrementar en 7%. Para Bolivia se calcula que el nivel de pobreza va a incrementar en 4%, algo menor para pobreza extrema, pero sí va a haber una reducción de una clase media a una clase pobre nuevamente. La pandemia también ha venido acompañada de una reducción en el flujo de comercio exterior. El valor de las exportaciones de América Latina, que representan cerca del 10% de nuestra economía, ha reducido en 23%. Y no es solo una reducción en el volumen de bienes que estamos exportando, sino también en los precios a nivel internacional. Y es lo que les voy a hablar en los próximos minutos. Todo esto viene acompañado de un incremento en personas sufriendo inseguridad alimentaria de 3.4 a 13.7 millones de personas en América Latina. Estamos hablando de cuadriplicar el número de personas sufriendo inseguridad alimentaria en la región. Y a diferencia de la crisis, digamos, que experimentó el mundo en 2008-2009, esta crisis alimentaria no es de disponibilidad de alimentos, sino es de acceso a los alimentos. ¿A qué nos referimos con que no es de disponibilidad de alimentos? Aquí podemos ver una gráfica que son las existencias de los principales granos básicos a nivel mundial. Vemos que en la última década siempre el mundo ha producido más de lo que demanda. Entonces, cada año terminamos como un 24, un 25% de existencias por encima del consumo final. Es decir que, al igual que en el caso del arroz, que está alrededor del 26-27%, estamos produciendo más de lo que consumimos. Entonces, se preguntarán por qué la crisis alimentaria. La crisis alimentaria que se anticipa o que ya hemos venido experimentando en América Latina es una crisis de acceso a los alimentos. Y con acceso a los alimentos nos referimos a la capacidad de los hogares, ya sea para producir, en el caso de los hogares que dependen mayor parte de sistemas alimentarios de subsistencia, o para acceder o comprar esos alimentos. Estamos hablando mayoritariamente de la población urbana, ¿no? Entonces, aquí vemos un conjunto de dos factores, que son dos factores que a partir de ahora voy a manejarlos como factores de evaluación del efecto de la pandemia, y es el hambre, por un lado, la parte de seguridad alimentaria, y por otro lado, la parte de generación de ingresos y de economía, que también son dos temas muy relevantes en el contexto nacional.
También quiero que analicemos esta primera etapa donde les voy a hablar sobre los precios internacionales desde dos puntos de tiempo, ¿no? El inicio de la pandemia, aquí pueden ver el número de casos reportados, acumulados cada día, desagregados por continente, ¿no? Entonces, a un inicio de la pandemia podemos ver que hubo bastante caos. A un principio los países asiáticos fueron los más afectados y posteriormente empezó este brote en Europa. Eso produjo un caos en los mercados a nivel mundial en el sentido de que muchos países, cerca de 126 países para mediados de marzo, incluido Bolivia, ya habían analizado o implementado la posibilidad de medidas de confinamiento, ¿no? Y una segunda etapa donde la pandemia se calma un poco en Asia, Europa empieza a controlar los brotes, pero el continente americano y particularmente nuestro país empieza a ser fuertemente golpeado, ¿no? Entonces tenemos estas dos etapas. ¿Por qué les hablo de dos etapas? Porque al momento de ver el impacto en los precios de commodities o de bienes a nivel internacional, a un principio, cuando la mayor parte de los países implementaron medidas de confinamiento, el precio de los alimentos cayó, pero esto fue a la par de la caída en el precio del petróleo, que es un referente del precio de energía. ¿Por qué cayó tanto el precio del petróleo? Por las medidas de confinamiento, hubo un menor flujo de bienes, menor comercio internacional, menos viajes y por supuesto menor demanda energética para movilización. Pero como ustedes saben también, muchos alimentos están relacionados a la producción de esta energía, en el caso de los biocombustibles, y también la energía influencia mucho la producción de alimentos per se. Pero en esta segunda etapa, cuando ya muchos países empezaron a relajar medidas de confinamiento, incluidos los países en América Latina y Bolivia, los precios del petróleo empezaron a recuperarse, no a los niveles de antes, y lo mismo sucedió con el precio de los alimentos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el índice de precios de la FAO para alimentos y está agregado por grupo de alimentos. Empecemos por el caso del azúcar y los aceites vegetales, que son grupos de alimentos que dependen mucho, cuya producción se destina también para la producción de etanol en el caso del azúcar y para la producción de etanol, por el caso de maíz y biocombustibles para ciertas oleaginosas. Entonces se vio un descenso en los precios de ambos grupos de productos. Carnes y lácteos también se vieron afectadas porque al haber un confinamiento, muchas personas perdiendo el empleo, el consumo de carne empezó a reducir, ¿no? Y esto está relacionado también a la producción de cereales. Pero cereales, como pueden ver, el crecimiento promedio intermensual para la primera etapa fue del 1%, y luego se mantuvo relativamente estable. Es decir, ¿qué pasó con los cereales tan diferente que no pasó con el resto de los grupos de alimentos? Entonces, aquí va el caso del arroz. Como pueden ver, aquí tengo índice de precios de referencia para para cuatro cereales, ¿no? Que son los de cereales y oleaginosas en el caso de soya. Vamos primero con el caso del arroz. El arroz es el único cereal, un poco el trigo, en cuya primera etapa de la pandemia, los precios, como pueden ver aquí, la línea verde punteada, escalaron abruptamente. ¿Por qué pasó esto? Muchos países, especialmente exportadores asiáticos, los principales exportadores que tienen una gran predominancia sobre el mercado mundial de arroz, empezaron a implementar medidas de restricción a las exportaciones. Tal es el caso de Vietnam, Camboya, Tailandia, India, hasta Pakistán. Cuando vino una segunda etapa de la pandemia y las cosas se relajaron un poco más en Asia y en Europa, estas restricciones empezaron a levantarse. Estamos hablando mediados de marzo, inicios de mayo. Entonces los precios de arroz empezaron a reducir paulatinamente, pero no llegando a los niveles que teníamos pre-pandemia, ¿no? Y estamos hablando de precios internacionales. Por otro lado, productos como maíz y soya, que como les digo, también influencian no solo en la producción de combustibles, en el caso de maíz, sino también en la producción de pienso animal, ¿no? Entonces redujo el consumo de carnes y la demanda por este tipo de granos también estuvo a la par, ¿no? El caso de trigo se mantuvo relativamente estable. En este caso estamos hablando a nivel de precios internacionales. Luego vamos a pasar a hablar sobre qué pasó en Bolivia. Específicamente para el caso del arroz, les comentaba, las restricciones empezaron a implementarse a inicios de la pandemia. Ya en febrero algunos países habían analizado estas restricciones a las exportaciones.
Y los arroces de tipo índica fueron los que dispararon, digamos, su precio, aromáticos que están enfocados más a nichos de mercados muy específicos. Fue la única categoría, digamos, de arroces cuyo precio redujo y todavía está en una tendencia relativamente descendiente. Y Japónicas igual tuvo un incremento, pero no fue tanto como el caso de tipo Índicas, ¿no? En cuanto, hablando ya a nivel de precios de referencia de exportación, Estados Unidos experimentó un incremento en la demanda a nivel nacional, que no es común porque Estados Unidos no es un país consumidor de arroz, pero también un incremento por la demanda de países importadores. Estados Unidos es un exportador importante a nivel regional. Muchos países centroamericanos e incluso aquí en Sudamérica, por ejemplo Colombia, importan bastante arroz de Estados Unidos. Esto sumado a los stocks hizo que los precios de arroz de Estados Unidos se dispararan, ¿no? Uruguay, que es un país que juega más con calidad, que vende más su arroz por calidad a mercados algo más específicos, exigentes, no se vio tan favorecido por este incremento en los precios internacionales, pero por ejemplo el arroz de Tailandia tipo B al 100%, que es un índice de precio de referencia, vio un incremento del 7%, y luego en la segunda etapa redujo en un 5%, pero nuevamente no se recuperó a los niveles pre-pandemia que teníamos antes, ¿no? Pero ¿qué ha pasado en América Latina? Esto yo les hablo a nivel de precios internacionales. Como ustedes saben, el arroz en América Latina es un cultivo prioritario, muy importante para la dieta de muchos países de la región, y en muchos países es quizás el cultivo más importante, no solo a nivel de superficie, sino también a nivel de seguridad alimentaria. Entonces, como no teníamos una respuesta a esta pregunta, nosotros como FLAR, en cooperación con la alianza Bioversity-CIAT y los colegas de Harvest Plus, decidimos hacer un diagnóstico participativo. Hicimos con este diagnóstico participativo, quisimos aprovechar la excelente red de aliados estratégicos de FLAR, de Harvest Plus y del programa de arroz de la alianza CIAT Bioversity, y decidimos hacer una encuesta en línea adaptándonos a la nueva realidad. La encuesta se la enviamos a todos nuestros socios, tuvieron una semana para responderlo y recibimos un gran número de respuestas y sobre todo un gran número de países. Entonces logramos mapear la situación a nivel regional en 20 países. El estudio está disponible en nuestras páginas y ahí también pueden tener el link. Un poco del resumen a nivel regional, quiero que se enfoque más en la mirada regional, porque luego vamos a hablar muy específicamente del caso de Bolivia. Los principales problemas, el problema que más se reportó fue problemas para movilizar mano de obra o cosecha hacia los puntos de trabajo, hacia los puntos de acopio, a pesar que el sector agropecuario fue de los primeros en ser exentos de este tipo de restricciones con el fin de garantizar la producción de alimentos, ¿no? En esta pandemia nos hemos dado cuenta que podemos prescindir de muchas cosas, pero los alimentos es algo que es realmente esencial y que literalmente lo consumimos cada día más de 3 veces. Otro efecto, como les decía, a nivel mundial, pero también se experimentó a nivel regional, fue un incremento en la demanda de arroz a nivel local, en el consumo. El arroz es una proteína, es una caloría relativamente barata en relación a otros productos, es fácil de almacenar, fácil de cocinar y por supuesto está muy ligado a nuestra tradición culinaria, ¿no? Entonces esto en algunos países también disparó el precio del arroz al consumidor. También nosotros preguntamos sobre las perspectivas que tenían los países en la existencia de granos en el corto plazo. Algunos países, por supuesto, reportaron el incremento en la demanda, que eso redujo los stocks. Sabemos, por ejemplo, que en Bolivia los stocks de la cosecha pasada eran suficientes para tratar de abastecer este incremento en la demanda. Entonces no hubo tanto efecto en el precio, ¿no? Otros impactos reportados, también preguntamos sobre impactos en la producción de semilla certificada, que si bien ese impacto no se va a ver reflejada hasta las ventas de semilla certificada en el próximo ciclo, no deja de ser importante.
ya habló Eduardo, y más adelante le vamos a hablar de la importancia de adoptar este tipo de tecnología. También a los países exportadores, sus perspectivas de exportación en el corto plazo. Para contextualizarles un poco, aquí en el continente sudamericano, los países del sur, específicamente del Mercosur, digamos, que hacen parte del Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay y los estados del sur de Brasil, son exportadores netos a nivel regional. Algunos de ellos nos exportan arroz a nosotros. Y tenemos países como Perú, Ecuador, que exportan cantidades más pequeñas porque se dedican más al consumo interno, pero que no dejan de ser importantes, ¿no? Y por supuesto está el lado de importadores. A nivel regional podemos decir que somos una región netamente importadora, es decir, que importamos más de lo que exportamos. Y estas son las perspectivas de importaciones en el corto plazo, ¿no? Por un lado tenemos países centroamericanos que dependen bastante de las importaciones. Aprobaron algunos de ellos nuevas cuotas de importación con aranceles preferenciales a fin de garantizar, digamos, el abastecimiento de arroz en la población y evitar una escalada en los precios, ¿no? Mientras otros países apuntan más hacia fortalecer sus sistemas productivos en el corto plazo, que los agricultores se vean, digamos, incentivados por este incremento en el precio y en el consumo, y por tanto incrementen la superficie sembrada para el próximo ciclo, ¿no? Es una ventaja que los países del trópico, como tienen la posibilidad de producir más de un ciclo al año, pueden tomarla, pero en el caso de Conosur estábamos hablando que la pandemia les pegó al final del ciclo productivo pasado, es decir, en la cosecha, pero no descartamos que hayan impactos en el nuevo ciclo para el 2020-2021. Entonces vamos al tema principal de la presentación, y a mí como boliviano me interesa muchísimo este trabajo, es qué ha pasado con el arroz en Bolivia. Pero antes de contarles qué ha pasado con el arroz en Bolivia, complementando un poco la presentación que ya nos hizo Eduardo, quiero hablarles un poco sobre la producción, ¿no? Estos son datos que nosotros hemos estado recolectando de distintas fuentes dentro del Observatorio del Arroz. En cuanto a superficie cultivada, en Bolivia el arroz es el sexto cultivo más cultivado, valga la redundancia, y ocupa alrededor del 4% de las tierras arables de Bolivia, ¿no? La superficie, como ya Eduardo bien lo mencionó, ha incrementado en los últimos años. Creo que este 2019 tuvimos un récord en superficie sembrada, predominantemente secaneros, 11% del área de riego, los últimos datos que tenemos. El rendimiento en Bolivia está en alrededor de las 3.2 toneladas por hectárea, es el rendimiento que tuvimos para 2019. En comparación a nivel regional, estamos bastante bajos, hay mucho por trabajar, pero hemos mejorado un poco en las últimas 5 décadas. El uso de semilla certificada ha mejorado también en los últimos años, pero aún quedan bastantes retos para mejorar la adopción de esta tecnología, y también que, como menciona Eduardo, mejorar los mismos sistemas de producción y de certificación de semilla a nivel nacional, no solo a nivel de arroz, ¿no? Número de productores, hice un pequeño ejercicio, calculo alrededor de 42.000, 50.000 productores en base al número promedio, digamos, de una unidad productiva. Y estamos hablando de alrededor de 57% de esos productores son pequeños productores de menos de 10 hectáreas, ¿no? ¿Dónde se concentra la producción arrocera? Imagino que la mayor parte de los participantes en este webinar son de ahí. Estamos hablando de toda la zona, ¿no? Del noroeste de Santa Cruz, limitando con el departamento de Cochabamba y el Beni. En esa zona se concentra alrededor del 90% de la producción de arroz en Bolivia, ¿no? Y el Beni siendo una zona de expansión. Entonces, cuando analizamos el impacto de la pandemia en el sector arrocero, primero nos preguntamos, ¿ha sido el sector arrocero en Bolivia afectado realmente por el COVID? Aquí tenemos el mapa que todos nosotros lo conocemos de índice de riesgo municipal, ¿no? Donde los municipios categorizan en coordinación con el gobierno nacional cuáles son los municipios que estaban en más riesgo. Al momento, este mapa es del 15 de mayo, de levantar, digamos, los datos de nuestro diagnóstico, podemos ver que justamente los municipios, digamos, muchos de los municipios arroceros fueron los que
se vieron más impactados por la pandemia, ¿no? Al inicio de la pandemia, el departamento de Santa Cruz y el departamento del Beni estuvieron totalmente devastados en el número de casos, colapso de las unidades de salud, y eso provocó que muchos municipios se encapsularan, ¿no? Tengan esto en mente porque esto es importante para lo que les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué pasó en estas zonas productoras? La disponibilidad de insumos para la producción como fertilizantes y combustibles fue reducida y aquí hay varios factores, ¿no? Uno, el encapsulamiento de los municipios. Dos, el cierre de fronteras. Todos somos conscientes que muchos de los insumos agrícolas son importados y muchos de ellos también son importados a través de contrabando. Entonces, un cierre de fronteras, un mayor control redujo el contrabando en cierta forma y, por supuesto, la oferta de insumos a las casas agropecuarias, ¿no? Las restricciones a la movilización también dificultaron el traslado de trabajadores a los puntos de trabajo en el campo, digamos, y el mismo traslado de la cosecha o de grano ya procesado a los puntos de acopio y venta. El mismo hecho de que muchos municipios se encapsularan evitó que haya un flujo, digamos, y disponibilidad de servicios para la producción, no solo en el aspecto de insumos, sino también el tema de financiamiento, el tema de servicios de extensión, porque, bueno, todos conocemos que la producción agrícola no conoce estos límites municipales como tal, y a veces el intercambio entre municipios es algo que favorece la producción y que durante este tiempo de pandemia no se dio en su totalidad, ¿no? Y a esto también añadimos otro efecto que no lo estamos empezando a percibir todavía, pero yo creo que en el mediano plazo se va a percibir, y es la reducción en el financiamiento a los servicios de investigación y de extensión por parte del sector público, ¿no? Sabemos que Bolivia está en un periodo de crisis económica y política, entonces destinar fondos que antes eran destinados para investigación y extensiones probablemente que sean o ya han sido relocalizados a otros sectores prioritarios como la salud. Esos resultados no son parte de nuestro diagnóstico, es más de un diagnóstico que hizo la FAO en coordinación con el EMEDRIT, en el que preguntaron a los municipios cuáles eran los principales problemas relacionados a la producción agropecuaria. Entonces, aquí en este caso no estamos hablando del arroz, pero coincide bastante con lo que hemos recolectado nosotros y con lo que hemos visto en otros países, ¿no? Siendo la falta de transporte con autorización, digamos, camiones de carga que puedan llevar la cosecha, que estén autorizados para movilizarse, el problema más recurrente. La misma falta de conexión con los vendedores locales y los canales de distribución, el acceso a insumos, que ya lo mencionamos. Y algo interesante fue que, si bien a un principio de la pandemia vimos que el agio y la especulación disparó los precios al consumidor en los puntos de distribución minoristas, supermercados y tiendas, esto no se vio necesariamente reflejado en el productor. Entonces, intermediarios comprando a productores a precios bajos y vendiendo a mayoristas o minoristas a precios altos, ¿no? Y esto un poco tal vez de negativismo, sobre ya mucha negatividad en la presentación, pero les preguntaron también cómo ven el futuro de la producción agropecuaria en su municipio, ¿no? Entonces, la mayor parte de digamos que hay una división entre los que lo ven estable en el largo plazo, pero está los pesimistas también que lo ven algo deficiente, ¿no? Y muy poco optimismo para el sector agropecuario en Bolivia en los próximos meses. Ya hablamos de producción, pero veamos un poco también el impacto en el consumo, ¿no? En Bolivia creo que hay este dicho, mal dicho, que dice, aunque sea comiendo arroz con huevo, vamos a sobrevivir, ¿no? Y es muy cierto, porque el arroz, como yo les decía, es una proteína relativamente barata, es el tercer alimento más consumido en el país. Nuestro consumo, alimento vegetal, por si acaso. Nuestro consumo per cápita es de 41 kilogramos persona año. Para que tengan una idea de referencia, a nivel de Latinoamérica estamos en 46 kilogramos, un poquito por debajo de la media. El porcentaje del arroz, que aporta el arroz, digamos, a nuestra ingesta calórica diaria, se calcula en un 12% en promedio. Para que tengan una idea, les puse los otros alimentos más consumidos en el país.
El arroz es la segunda principal fuente de calorías en un plato boliviano, después del trigo, porque consumimos bastante pan, ¿no? Y si bien el arroz, el contenido proteico no es tan alto en comparación a otros alimentos, pero particularmente de origen animal, aún así el arroz representa entre el 8 y el 9% de la ingesta proteica diaria de los bolivianos, ¿no? Entonces, hablando de un alimento de origen vegetal, es algo bastante impresionante y esto se debe a la cantidad de arroz que consumimos en relación a otros alimentos. Estimé un gasto anual promedio de una familia boliviana de más o menos 741 bolivianos al año. Para los que no son de compatriotas, eso es alrededor de $100, $110 anuales. Estamos hablando de una familia de 4 integrantes. Y bueno, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Principalmente ha incrementado el consumo, pero el consumo no solo por parte de las familias de comprar más arroz en sustitución de otros alimentos y para tener cierto abastecimiento de alimentos en caso de escasez, sino también a través de programas públicos o compras públicas. Entonces, ¿qué ha pasado? Como las clases se suspendieron, muchos municipios han empezado a entregar desayuno escolar en especie. Otros, por ejemplo, el departamento de Santa Cruz ha creado un banco de alimentos para entregar bolsas de alimentos a las familias más vulnerables. Y el común denominador en todas estas entregas o bonos o canastas familiares es el arroz, ¿no? Entonces, las compras directas a través de MAPA o ya sea a través directamente de las municipalidades, a las asociaciones de productores, han tendido a incrementarse en este sentido, que normalmente si bien habían compras públicas de arroz, durante la pandemia esto ha incrementado, ¿no? Para que vean un poco lo que yo les hablaba con respecto a que el arroz es una caloría relativamente barata, aquí estimé el gasto anual por familia de 4 integrantes en los distintos alimentos o los principales alimentos de origen vegetal en Bolivia, ¿no? Vemos que el gasto de trigo, a pesar que el consumo es mayor que el de arroz, es relativamente parecido al de arroz. Maíz es de los más costosos y a pesar de ser un país con tradición netamente papera, sobre todo en la parte occidental, el gasto de papa es menor al gasto de un boliviano en arroz. Pero para ver cuál es el costo, digamos, promedio de calorías, yo estimé cuántos bolivianos yo me gastaría para comprar 1000 calorías de cada producto. Entonces, vemos que papa, curiosamente, es uno de los más altos, seguido de maíz, pero arroz se queda relativamente en un precio intermedio en comparación a trigo y bueno, azúcar, que todos sabemos que es una caloría barata, pero que simplemente nos aporta calorías y que no necesariamente es buena para nuestra nutrición, ¿no? Entonces aquí nuevamente resaltando la importancia del arroz en la dieta boliviana, pero también en la estructura de gastos, de cuánto nosotros gastamos en alimentos. Ahora que estamos hablando de gastos, y aquí ya empezamos a entrar en tema del impacto en la pandemia en el consumidor, aquí yo les tengo el índice de precios al consumidor, que es un índice ponderado de los principales bienes que consumimos los bolivianos, ¿no? Dentro de los cuales está el arroz. Este índice se calcula también para los alimentos y para el arroz, que básicamente hace una ponderación de distintos tipos de arroces en Bolivia y nos dice qué tanto ha subido o no el precio del arroz en relación a meses pasados. Como podemos ver, si comparamos, ahora en Bolivia hablamos desde marzo hasta julio, que son los últimos datos que tenemos, que ha sido, digamos, la duración de la pandemia en nuestro país, vemos que en general el índice ha incrementado, el índice general de precios al consumidor ha incrementado en 1.4% y el de alimentos a la par ha sido generalmente, mayormente jalado por un incremento en el precio de los alimentos. Pero el arroz no ha incrementado tanto como el de otros alimentos y vamos a hacer una comparación. Y este incremento en los 3 niveles no ha sido tan dramático como el incremento que nosotros experimentamos en los meses de octubre y noviembre con la crisis postelectoral, ¿no? Donde en ese caso las restricciones a la movilización por los bloqueos o por las protestas
fue generalizada, ¿no? Entonces hubo una mayor afección al sector agropecuario, pero también a la misma cadena de valor, los canales de distribución, las tiendas, etcétera. Cuando vemos, comparamos el arroz, les decía, con otros productos, tampoco ha sido dramático, digamos, ese incremento. El precio de arroz, maíz, papa y azúcar se ha mantenido relativamente estable. El precio de harina de trigo, que es un alimento del cual dependemos bastante, las importaciones, se vio más afectado, y porque también el pan es un producto que es bastante sensible a los cambios en patrones de consumo y también de la oferta, ¿no? Aquí vemos el precio de arroz al consumidor. Para dos tipos de arroces, lo que hice fue sacar un promedio para los arroces de primera y de segunda en el eje troncal. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Los precios se mantienen relativamente estables para arroz de primera, y arroz de segunda incluso experimenta una reducción en su precio, ¿no? En el precio que los mismos consumidores están accediendo. En parte, habría que hacer un análisis más detallado para hallar todas las causales, pero factores que han favorecido, digamos, que los precios se mantengan relativamente estables ha sido que teníamos un stock decente, digamos, de arroz. Había un incremento en las importaciones, de lo cual les voy a hablar un poco más adelante. Y también programas, digamos, como el programa de arroz de MAPA, de compra directa a los productores. Aquí vemos el incremento del precio en otros países de la región comparado con Bolivia. Colombia, donde estamos actualmente, donde está la sede de nuestro centro, ha experimentado un incremento dramático en el precio del arroz, pero creo que esta semana sacaron algunas noticias de que iban a bajar los precios. Países vecinos como Perú, por ejemplo, el precio se ha mantenido relativamente estable. Ellos igual tenían bastante stock de arroz, y esta pandemia de cierta forma favoreció a los molinos a deshacerse de esos stocks y a incrementar sus exportaciones. El valor de las exportaciones de Perú para este semestre en relación al semestre del 2019 incrementó en 400%. Y vemos la República Dominicana, que es un país del Caribe, con un alto consumo de arroz, donde el arroz es el cultivo más importante, y con fuertes políticas de fijación de precios o de asegurar precios al productor, y ellos al contrario han experimentado una reducción en el precio, ¿no? Aquí hablando un poco ya de precios y la parte económica, que es la parte que me gusta, les voy a dar unas cifras de comercio y de precios de arroz en Bolivia. El valor bruto de la producción, es decir, del arroz sin procesar, está calculado en alrededor de 148 millones de dólares según la FAO. Es una fuente importante de generación de ingresos para el país y también para el sector agropecuario. Los precios al productor, los últimos que tengo referencia es el convenio de MAPA, que creo que está entre 50 y 75 dólares la fanega. Eso se traduce, para los que no son de Bolivia, en un rango de más o menos unos 300 a 450 dólares por tonelada de arroz, ¿no? El precio al consumidor, de 6 a 8 bolivianos, según la calidad, es equivalente a $1. Y el costo de producción que yo tengo estimado, alrededor de $1,000, $1,100, $1,050 la hectárea de arroz mecanizado, ¿no? ¿Cómo se dividen estos costos? ¿Cómo están estructurados? Vemos que los insumos es el principal peso, digamos, en el costo de producción del arroz boliviano. Se divide la maquinaria, y en este caso, como estamos hablando de arroz mecanizado, el costo de mano de obra es mínimo, ¿no? Por supuesto, esta estructura difiere de sistemas mecanizados en secano y de sistemas de trasplante o manuales, que también son recurrentes, sobre todo en los agricultores de pequeña escala en nuestro país, ¿no? El valor de las importaciones, ya para introducirles al próximo tema, que es el tema de importaciones, para 2019 está calculado en 8 millones de dólares. Y aquí estamos hablando, y subsecuentemente vamos a hablar de importaciones oficiales, es decir, que entraron por el lado legal. No son datos, y ahí hay que tener mucho cuidado de contrabando, que agregan el contrabando de arroz, porque sabemos que nuestras fronteras son permeables
y el contrabando de arroz es un problema en nuestro país, ¿no? Entonces, con esos datos oficiales, la dependencia de las importaciones promedio en los últimos 3 años ha sido el 12%. Es decir, que nuestro consumo, del 100% de lo que consumimos los bolivianos, un 12% viene de importaciones oficiales. Si lo comparamos con otros productos, con los 5 productos que hemos estado manejando, trigo, por eso ha sido que ha tenido un shock tan alto en precios durante esta pandemia, importamos casi el 2 tercios del trigo que consumimos, pero maíz, azúcar y papa es relativamente menos, ¿no? Aquí vemos un gráfico donde vemos la dependencia, cómo ha crecido la dependencia en las importaciones de arroz en Bolivia, nuevamente con datos oficiales. Vemos que si bien Bolivia en la década, a inicio de las décadas de los 60, de los 80, décadas de mucha convulsión política, incrementó su dependencia en las importaciones y en años como la crisis de alimentos del 2008 o años donde había una marcada influencia de eventos climáticos como el Niño y la Niña, este porcentaje ha ido variando, ¿no? Pero como yo les decía, en los últimos años de referencia estamos hablando entre el 10 y el 15% de lo que consumimos lo estamos importando. Entonces, en términos netos, Bolivia no es autosuficiente, pero no estamos tan mal como en comparación a otros países. Bolivia tiene mucha capacidad para apuntar a la autosuficiencia de arroz en el largo plazo si se llega a invertir, ¿no?, en investigación y tecnología, mejoramiento agronómico, de ser necesario. Entonces, ¿qué ha pasado con las importaciones durante la pandemia? El valor de las importaciones para los meses de marzo a junio, el valor promedio ha incrementado en un 18% en relación al mismo periodo de referencia en el 2019 y la cantidad importada en un 13%. ¿Por qué un mayor incremento del valor? Porque los precios internacionales de exportación de referencia estaban en una cotización más alta. Aquí vemos, pero cuando lo comparamos nosotros con importaciones en ciclos pasados, entonces lo que yo hice es comparar el promedio de este periodo de marzo hasta julio, el valor promedio en relación al promedio de estos tres periodos, digamos, el mismo periodo en 2019, en 2018 y en 2017. Cuando hacemos esa comparación, vemos que las importaciones han sido un 13% menor en valor y un 8% menor en cantidad. Esto se debe, creo yo, principalmente al incremento en superficie de producción que ha experimentado Bolivia en los últimos 2 años, que ha sido capaz de sostener en cierta medida la demanda de arroz a nivel nacional, y por eso no hemos sentido un impacto tan fuerte como lo han sentido otros países, como es el caso de Colombia, durante la pandemia en los precios de consumidor al arroz. El origen de las importaciones no ha variado mucho, seguimos dependiendo bastante de las importaciones argentinas. Para el primer semestre, 2 tercios de las importaciones de arroz vinieron de Argentina, el otro tercio de Brasil, aunque hemos visto un cambio un poco, importar un poco más de Brasil en relación a lo que importamos de Argentina. Y otros importadores estamos viendo una creciente influencia de Paraguay a nivel de las exportaciones e importaciones de arroz a nivel regional, sobre todo en el Mercosur, y pues Estados Unidos, España y Italia, que son importaciones casi insignificantes, mayormente de arroces gourmet o pequeñas cantidades de arroces comerciales, ¿no?, de marcas comerciales. Ahora hablemos un poco de las acciones y medidas que el gobierno nacional ha implementado que están relacionadas al sector agropecuario, no específicas del arroz, pero que impactan de cierta forma el sector arrocero. Y aquí quiero hablar de 3 niveles de políticas implementadas. Un primer nivel es políticas enfocadas a garantizar el funcionamiento del sector. Y aquí tenemos 2 tipos de políticas que las categorizamos como desarrollo logístico, y a eso me refiero, siendo la principal política, el sector agropecuario está exento de las restricciones a la movilización y de garantizar los corredores logísticos para el abastecimiento de alimentos, ¿no? Y en Bolivia, si bien no se ha hecho mucho, pero en otros países sí, en lo que es la digitalización de procesos. Esto se refiere a, como estamos en confinamiento, muchos de los trámites, digamos, certificados sanitarios, por ejemplo,
que antes era un proceso engorroso, han pasado a ser un proceso virtual, telefónico, en línea, y esto, de cierta forma, en teoría, reduce costos de transacción para la industria y para el productor, ¿no? Un segundo grupo de políticas son políticas de apoyo directo al productor. Aquí estamos hablando de compras directas, como por ejemplo las compras de MAPA, o de los gobiernos municipales o departamentales para las bolsas de alimentos que se han estado entregando, o los subsidios a la alimentación escolar. Y en Bolivia, nuestro compañero del Banco de Desarrollo Productivo nos va a hablar más al respecto el jueves en la tarde, pero está el tema de financiamiento, ¿no? Y ahí hay dos tipos de acciones que se están implementando. Nuevas carteras crediticias para el sector productivo, esperemos que tengamos más en los próximos meses, y flexibilización, al menos en la primera etapa de la pandemia, flexibilización en las condiciones crediticias sobre créditos que ya estaban vigentes, ¿no? Como el diferimiento de pagos o la condenación de ciertas multas por retrasos en los pagos. Esto, en teoría, se debería constituir en un incentivo a la producción al otorgar mayor capacidad de flujo a los productores para el nuevo ciclo, y en el caso de las compras directas, una mayor demanda de arroz que ojalá se constituya como un incentivo al productor a incrementar la superficie sembrada. Y también la inversión en tecnologías, ¿no? Y un tercer grupo de políticas son políticas que han sido enfocadas a fortalecer al consumidor. Estamos hablando de la población en general, y aquí estamos hablando de transferencias monetarias, los famosos bonos a la población, las bolsas de alimentos, en el caso de algunos municipios de la alimentación escolar, y en cierta medida, en Bolivia no tan fuerte, pero sí el control de precios, ¿no? En su conjunto, estas medidas son de apoyo al consumidor y deberían, digamos, de cierta forma, incrementar la demanda de arroz por parte del consumidor. Entonces, aquí un análisis, digamos, bastante resumido de cómo las políticas implementadas podrían impactar al sector arrocero, que en su conjunto terminan afectando el precio de arroz tanto al productor como al consumidor, ¿no? No afectando, digamos, impactando, ya sea incrementando o reduciéndolo. Depende desde dónde lo vean. Entonces, tal vez el impacto, digamos, en el sector arrocero en Bolivia no ha sido tan fuerte como en otros países, pero sí hay bastantes retos que Bolivia tiene que enfrentar. Y el principal reto que Bolivia tiene que enfrentar es el incremento de la productividad para ser más competitivos y depender menos de las importaciones, apuntando a la autosuficiencia. Cuando hablo de incrementar la competitividad, yo aquí propongo 4 ejes, digamos, de trabajo, que Eduardo ya los ha desglosado, digamos, el área de acción que tenemos como FLAR y CIAT en esos ejes. La parte de fitomejoramiento, el mejoramiento constante de las variedades es esencial, y también que tiene que ir de la par con el desarrollo de sistemas más fuertes de certificación de semillas y fortalecimiento de los programas de investigación nacional, a nivel nacional, como el INEAF, y a nivel departamental, como el caso de CIEP, ¿no? Esto va, como dice Eduardo, de la mano del manejo agronómico, porque podemos tener las mejores variedades, pero si no se hace un manejo adecuado, estas no van a llegar a los rendimientos potenciales que pueden ofrecer bajo las características, digamos, edafoclimáticas del país, ¿no? Un tercer foco de acción, que es donde mi equipo de trabajo se enfoca más, es la parte de estudios socioeconómicos, desde 3 puntos de vista. Uno, el punto de vista económico, que por supuesto no podemos hablar solo de incrementos en la productividad, sino tenemos que hablar de reducción en los costos de producción, mirar hacia la competitividad, compararnos con los países vecinos, porque Bolivia tiene una amenaza muy fuerte, ¿no? que es el Mercosur. Y los países del Mercosur son los que tienen mayor productividad, mayor producción y un gran potencial de exportar arroz a nuestro país. Y si no se hacen las políticas adecuadas y si no se toman las acciones adecuadas, vamos a empezar
a incrementar aún más esa dependencia de las importaciones, ¿no? Y ese es el tercer ámbito, digamos, de este eje, que es el desarrollo y el fortalecimiento de políticas sectoriales, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de apoyo directo al productor. Y finalmente, el cuarto tema, que también lo estamos trabajando en FLAR y que es muy importante que lo trabajen los sistemas nacionales de investigación, es el tema de calidad y sostenibilidad, ¿no? Bolivia, esperemos que más pronto que tarde, no se puede quedar atrás en esta nueva transición, en esta nueva revolución verde, de ir a sistemas productivos mucho más sostenibles y amigables con el medio ambiente, sin dejar de lado reducir la reducción, digamos, en esa calidad en el consumidor, ¿no? Entonces son dos ejes que van de la mano, fortalecer la calidad del arroz al consumidor, darle a un arroz más inocuo, más exquisito y al mismo tiempo que demande menos recursos naturales para su producción. Y todo esto va de la mano con un quinto eje, que es un eje transversal, y que aquí yo saludo mucho la alianza que tenemos FLAR y también Harvest Plus y el CIAT con el CIAT Bolivia, que es el fortalecimiento institucional, ¿no? No podemos hacer nada solos, tiene que haber una coordinación no solo con centros de investigación internacional, como lo somos nosotros, sino también entre centros de investigación a nivel nacional y a nivel departamental, fortaleciendo también las unidades de apoyo agropecuario y asistencia agropecuaria que manejan las mismas municipalidades en Bolivia. Entonces aquí les quiero presentar un poco de comparación ya para cerrar la charla, para tal vez tener un poco de hambre hacia dónde puede llegar Bolivia y comparándose con sus vecinos. Tenemos aquí un gráfico donde en este eje, el eje vertical, podemos ver la dependencia de las importaciones de los distintos países, ¿no? Recuerdan que Bolivia está en el 12%, aquí tenemos a Bolivia, y en el eje horizontal vemos el rendimiento promedio de esos países, ¿no? Bolivia, recuerden, está por debajo de las 3 toneladas por hectárea, y este eje, el eje de las importaciones, cruza aquí al eje horizontal en el rendimiento promedio para América Latina. Entonces, todos los que están por debajo de este eje horizontal son países cuya dependencia de las importaciones es menor al 20%, podríamos decir en términos relativos que son autosuficientes, y países que aquí arriba que dependen mayoritariamente de las importaciones. Y en el lado de la derecha vemos países que están por encima del rendimiento a nivel regional y los que estamos por debajo, ¿no? Entonces, Bolivia está en este grupo de países que, si bien no hemos llegado a depender tanto de las importaciones como lo hacen los países centroamericanos y Venezuela, aún estamos con rendimientos muy por debajo del promedio de América Latina, ¿no? Entonces, hay un espacio muy grande de Bolivia, una brecha de rendimiento o un rendimiento potencial que nosotros podemos mejorar. Y nuestra carrera hacia la autosuficiencia no es tan larga como este grupo de países, ¿no? El reto no es tan largo y por eso también en Bolivia es posible soñar, podríamos decir hasta retomar con las políticas adecuadas las exportaciones a nuestros vecinos. Y, por ejemplo, yo les quisiera poner el caso de Paraguay, ¿no? Paraguay es un país que en los últimos años ha fortalecido su sector arrocero, ha repuntado y ha incrementado bastante sus rendimientos, y ahora Paraguay es un exportador regional, ¿no? Caso de Nicaragua también, por ejemplo, Nicaragua con apoyo del FLAR ha fortalecido bastante sus sistemas de producción, sobre todo en riego, logrando incrementar significativamente sus rendimientos y reduciendo en cierta forma la dependencia de las importaciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso de México. México es un país que importa la mayor cantidad de su arroz, pero los pocos productores que se han quedado con rendimientos que están por encima del promedio a nivel regional, obviamente también favorecidos por las condiciones climáticas del hemisferio, de su latitud en el hemisferio, pero que México, a pesar de importar tanto arroz, también exporta mucho arroz y se enfoca en nichos de mercados y apuntando también a arroces de especialidad, ¿no? Que es como países como Uruguay y Perú, que han tratado de explotar la calidad de sus variedades
y ofrecer eso como un producto de exportación a los países vecinos e incluso con la mirada apuntar a otros mercados a nivel regional y a nivel transcontinental, ¿no? Vemos un incremento masivo de población en África y Asia proyectado para los próximos años, pero la cantidad de recursos naturales como tierra y agua es mínima. Entonces, el próximo bastión de producción de alimentos a nivel mundial, y el arroz no está exento de eso, es Sudamérica. Y ahí Bolivia tiene un gran potencial para mejorar. Aquí vemos la evolución de la producción, un gráfico que les mostró Eduardo anteriormente. Ha incrementado la superficie y la producción, pero vemos que el rendimiento no ha incrementado. Este incremento en producción, este pico en producción que hemos tenido en los últimos años, ha sido gracias a un incremento en la superficie sembrada. Pero de cierta forma, en la última década, nos hemos estancado entre los 2.5 y 3 toneladas por hectárea, ¿no? Vemos que ha habido mejoras en relación a las décadas pasadas, pero aún está esa brecha de rendimiento por mejorar. Aquí vemos la superficie sembrada por departamento, siendo Santa Cruz el departamento más predominante a lo largo de la historia en la producción arrocera, pero como me comentaba Juan Carlos antes de empezar este webinar, es la migración, el área de expansión del Beni, ¿no? El Beni siendo un departamento con gran potencial agropecuario, gran potencial de expansión y la disponibilidad del recurso agua, ¿no? Que es algo que a veces en Bolivia nos jalamos los pelos porque decimos, somos un país con bastante disponibilidad de agua, pero somos predominantemente de secano, ¿no? Entonces ahí, nuevamente, en estas áreas de expansión sobre todo, pero también para fortalecer el potencial productivo del departamento de Santa Cruz, está el uso de tecnologías que mejoren el acceso a fuentes de agua, como cosecha de agua, pero también la tecnificación de los sistemas de riego que ya están implementados. Aquí vemos lo que nosotros llamamos las brechas de rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Aquí pueden ver en la línea punteada, este es el rendimiento promedio a nivel nacional, y aquí lo vemos de los distintos países. La barra azul oscuro es el rendimiento promedio para cada departamento. Pero esta barra celeste es la brecha de rendimiento, es decir, nosotros de un grupo de productores, y esto lo hice usando datos del censo agropecuario de 2013, es decir, todos los productores a nivel nacional, este 10% de productores tiene un rendimiento mayor al rendimiento promedio, es decir, que los productores dentro de este conjunto tienen la capacidad aún de alcanzar este rendimiento que están alcanzando el 10% de los mejores productores. Entonces, en ese sentido, hay mucho potencial aún para mejorar. Por ejemplo, aquí podemos ver en este grupo seguramente están los productores más tecnificados en CAIS y en CAICO, que han invertido en tecnologías y que tienden a ser más productivos, y por supuesto los productores de riego, ¿no? Algo interesante que me pareció bastante particular, sin embargo creo que la situación ha debido cambiar bastante entre 2013 y 2019 con la expansión del Beni en superficie y en rendimiento como tal, es la poca brecha productiva que había en el Beni. Es decir, la diferencia entre el 10% de los mejores productores en el Beni con el conjunto de productores en el Beni no es tan alta. No obstante, el Beni aún tiene esta brecha productiva que productores altamente tecnificados en Santa Cruz están alcanzando, en la cual todavía aún puede crecer aún más, ¿no? Si lo comparamos estas brechas productivas por país, aún cuando vemos el rendimiento del 10% de nuestros mejores productores, nos quedamos muy por debajo de de otros países vecinos a nivel regional, ¿no? Aquí vemos Ecuador, cuyo rendimiento promedio a nivel nacional no es significativamente mayor al nuestro, pero sus productores más tecnificados logran alcanzar rendimientos productivos más altos, ¿no? Y aquí tenemos el caso de Brasil para Río Grande do Sul y Perú, que si bien son sistemas muy diferentes a los sistemas que estamos implementando en Bolivia y condiciones climáticas bastante distintas, son un ejemplo de incremento en productividad histórica
de los cuales Bolivia puede aprender bastante, ¿no? Ya casi terminando la charla, aquí tenemos el tema de adopción de semilla certificada, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo hace un par de meses. Aquí comparamos los precios de semillas certificadas ajustados por paridad de poder adquisitivo para que sean comparables entre países en relación a la superficie, el porcentaje de superficie sembrada con semilla certificada, ¿no? Bolivia, vemos que estamos alrededor del 50%, pero aún sigue siendo una adopción baja de semilla certificada en comparación a otros países de la región. Y más aún considerando que Bolivia tiene un precio relativo de semilla certificada mucho menor al de otros países que incluso tienen mayor adopción, mayores tasas de adopción de semilla certificada, ¿no? Entonces, ahí hay dos temas. Uno, determinar cuáles son esos limitantes de adopción de los productores para comprar semilla certificada. Y dos, mejorar los sistemas de certificación de semilla certificada, no necesariamente a expensas de un incremento en el precio de la semilla como tal, ¿no? Y finalmente, el último tema que yo les quiero comentar antes de pasar a las conclusiones es el tema de costos de producción. Les puede parecer un poco locos estos números, pero son costos de producción que tuve que ajustarlos por paridad de poder adquisitivo para que todos los países sean comparables, ¿no? Entonces vemos aquí Panamá, que tiene uno de los costos de producción más altos, las barras son los costos de producción. Todos estos costos de producción son de referencia para una hectárea de arroz mecanizado de riego, ¿no? Y tenemos Bolivia, que es el costo de producción más bajo de todos los países que tenemos datos en Sudamérica y Panamá. Sin embargo, cuando hacemos el cálculo del costo unitario, es decir, dividimos este costo de producción por hectárea entre el rendimiento promedio para ese sistema productivo, vemos que Bolivia está produciendo uno de los arroces más caros de la región, a la par de Panamá. Y eso que Panamá es un país donde subsidian un tercio del precio de arroz al productor está subsidiado en Panamá. Entonces hay un gran espacio para mejorar no solo en el tema de reducción de costos, porque a veces, por más que queramos, somos muy dependientes, por ejemplo, del costo de los insumos, sino también en incrementar la productividad para que ese costo unitario, que al final se traduce en nuestra competitividad, sea mucho menor. Porque ¿qué va a pasar? Exportadores como Brasil o Uruguay del Mercosur tienen un arroz mucho más competitivo que el nuestro. Tenemos fronteras bastante permeables. Y si Bolivia se queda atrás en ese crecimiento en productividad, literalmente esos países a nivel regional los van a comer y vamos a terminar importando la misma cantidad de arroz que importamos de trigo. Quiero terminar para tal vez incentivar un poco a la sesión de preguntas y a la discusión con unas conclusiones. En general podemos decir que los efectos en la producción de arroz se han limitado mayormente a las restricciones a la movilización y disponibilidad de insumos. Han habido retrasos en la cosecha. En cuanto al consumo, ha habido un incremento en la demanda local, pero los precios se han mantenido relativamente estables, ¿no? En importaciones, en relación al 2019, al primer semestre de 2019, hemos incrementado, pero en relación a años pasados no ha sido tanto el incremento y eso ha sido gracias al trabajo de muchos de ustedes de incrementar la producción a nivel nacional, ¿no? Y finalmente, quiero concluir esta charla dejando un mensaje que es el mensaje que quería transmitirles en mi presentación, que es ver el COVID-19 como una oportunidad para fortalecer el sector, ¿no? El arroz, como les mencioné al inicio de mi charla, ha sido un commodity totalmente de un comportamiento muy particular en la pandemia, pero eso a su vez ha ganado la atención de los gobiernos nacionales, hasta el mismo consumidor, de la importancia estratégica que tiene el arroz, no solo en nuestra seguridad alimentaria, sino a nivel estratégico como país, porque si en algún momento un alimento tan fundamental, que es el arroz, el segundo alimento que más consumimos en Bolivia, llega a faltar, las implicaciones van a ir más allá del sistema productivo, ¿no? Finalmente, apuntar a lo que es el fortalecimiento institucional con expectativas a, nuevamente, la autosuficiencia e incluso pensar o posicionar de aquí a 10 años a Bolivia como un exportador de importancia a nivel regional.
como bolivianos sabemos que la situación para los próximos años no es prometedora. Se acabó una década, digamos, de bonanza en los precios de las materias primas. Tenemos menores esperanzas en lo que es la exportación de hidrocarburos y que es nuestra principal fuente de ingresos. Entonces, el sector agropecuario de Bolivia tiene que ser ese rubro económico que en un futuro pueda, digamos, generar divisas y podamos posicionar a Bolivia como el granero a nivel de Sudamérica. Con eso concluyo mi presentación y doy muchas gracias sobre todo al CIAD Bolivia por la invitación y también a nuestros colaboradores y sobre todo a ustedes también por asistir. Entonces con Eduardo estamos ahorita abiertos a la sesión de preguntas. Me imagino que nuestro moderador va a empezar a abrir esa sesión, entonces le paso la palabra a él.